Vamos a hablar de ese proceso de cómo se enfrentan a ti. Lo primero que uno hace es mirar a la mamá, así como no le voy a decir nada, no le voy a decir nada porque está gritando y está molestando. Es un insolente, va a decir que mi hijo tiene autismo. Usted está loca. Uno lo repite muchas veces, pero siempre afloran las emociones porque es como el día donde la vida te cambia. Amigas y amigos, aquí estamos nuevamente en Contra las Cuerdas, este programa que ha sido preparado para todos ustedes y gracias por sintonizarnos nuevamente. En esta oportunidad, yo tengo una grandiosa oportunidad, una doble por demás. Doble porque vengo a presentarles una nueva integrante que se une a este equipo de panel, que es Carla Pepel. Bienvenida, Carla. Bueno, gracias, José. Gracias por esa presentación. La verdad es que me siento súper contenta de poder ser parte de este elenco para que discutamos algunos temas que quedan por ahí dando vueltas y uno los captura aquí y los desglosa. Así que muchas gracias a todos por la bienvenida y muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte de este excelente proyecto. Gracias a ti realmente por haber tomado la decisión de participar con nosotros y poder seguir haciendo aportes en este programa que siempre está contra las cuerdas por la naturaleza misma del programa, claro, de que expone los temas que la sociedad necesita y precisamente en el día de hoy pues tengo, como dije, el gratísimo honor de poder interactuar y compartir con Esther Gómez, quien es una distinguidísima influencer ya de esta ciudad de Puerto Plata, una reconocida mujer de esta ciudad que hace interesantes aportes a través de sus redes sociales y todas las plataformas y programas que desarrolla. Así que Esther, bienvenidísima. Hola chicos, Hola, buenas noches. Esther. Gracias por la invitación. Esta vez, aunque yo hablo de todo, pero esta vez vine por un tema que me alegró mucho cuando me hicieron la invitación para hablar de autismo. Y dije, ay, qué bueno que los chicos se están interesando en este tema. De verdad que muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tenemos un tema súper importante dentro de lo que es las muchas necesidades que tenemos, ¿verdad? Y tú eres madre ante todo y nos encontramos con la realidad de que eres madre de un chico con autismo y cuáles son las dificultades que te has encontrado a la hora de tú enfrentarte a esta situación, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Claro, claro que sí. Vamos a empezar con lo primero, vamos a claro decirlo de alguna manera. Sí. Vamos a definirnos. Exacto. Esther, no eres, y esto es importante, digamos, hablarlo y aclarárselo al público, no eres experta en autismo. Ella viene a narrar desde su experiencia y viene evidentemente a brindar una enseñanza de vida en todo este proceso. Bastante interesante, que por cierto vi el chico el otro día en la clínica, muy chévere. Y lo que queremos es que primero hablemos de este proceso de recibir la noticia, de primero darte cuenta y entonces luego recibir la noticia. Háblanos de ese proceso. Mira, el tema del autismo es un trastorno, así se le llama, un trastorno, un tanto peculiar. Porque cualquier otra enfermedad, digamos, porque no es tampoco una enfermedad, es una condición. Cualquier otra enfermedad tú la detectas incluso a veces el niño recién nacido o comienza con algún síntoma, tú lo llevas al médico y te dicen, él tiene tal cosa. Y ya hay que hacerle una operación, hay que hacer una cirugía o hay que ponerle este tratamiento y ya eso se va a solucionar. O no tiene solución. O no tiene solución. Un síndrome de Down, por ejemplo. Puede decir algo. O un una... síndrome de Down, puede ser. O cualquier otra de esas condiciones. El autismo tiene la particularidad de que es un trastorno neurológico del cerebro. Y se desarrolla, uno se viene a dar cuenta ya cuando el niño cumple el año, los 2 años, por ahí. Durante los primeros meses, tú tienes un niño, digamos, normal. Que es una palabra que no nos gusta a nosotros usar porque no se supone que sea normal o anormal, pero un niño típico.
Entonces tú tienes la ilusión de que no hay ningún problema, que tu niño está bien, pero ya a partir del año y medio, comienza a haber síntomas de que algo no anda bien. Por ejemplo, en el caso mío, y así como me narran muchas madres, sus niños decían palabras. Por ejemplo, Alejandro decía jugo, agua, Aralí, como se llamaba su niñera, Juana, mami. O sea que tenía un proceso de comunicación. Claro. Tú le decías una foto, él miraba, mismo. tú le hacías gracia, él sonreía, entonces todo estaba bien. O sea que no había nada como que te indicara que podría haber alguna tipo de situación. Trastorno, alguna situación que estuviese sucediendo. Claro que no. Claro, porque es lo normal, porque realmente los niños no hablan hasta cierta edad. Claro. Entonces, si ellos no se pueden expresar, es difícil, porque mucha gente piensa que los niños autistas son retraídos, no pueden mirar cosas, no oyen, entonces hay como una mala información con respecto a lo que es el autismo. Mala información hay por mucho. Sí. Entonces, en este sentido, tú comienzas a disfrutar de la maternidad como a su plenitud. Pero es difícil ya cuando tú comienzas, y es el golpe duro, porque cuando tú entiendes que todo va bien y de un momento a otro todo comienza a cambiar, que tu niño ya deja de decir las cosas que decía, uno entra en un estado de negación. No, porque todavía, como decía mi esposo, no, porque Einstein hablaba a los 7 años. Cuando empezamos a dar cuenta de que él no hablaba, no te preocupes, porque Einstein hablaba a los 7 años, ahí nos quedamos. Pero ya cuando iba a cumplir casi los 2 años, no era normal, ya él se supone que debía manejar una cantidad de palabras y no las decía ninguna. Ya no respondía a su nombre, no te prestaba atención, no decía papá, no decía mamá, no le interesaban las cosas del entorno, que son dentro de los síntomas que tú te vas dando cuenta. Entonces, ya ahí tú llegas al pediatra. Los pediatras en sí, no todos están muy informados del tema y te ponen a dar vuelta y te ponen medio loco y no te mandan a veces donde tienen que mandar. Tú tienes que tener la suerte de caer sobre alguien que esté leído al respecto y te manda donde un neuropediatra para entonces empezar a agotar un proceso larguísimo para tener un diagnóstico. Y ese fue tu caso, Esther. O sea, a ti al principio cuando tú empezaste a detectar este tipo de síntomas en Alejandro, ¿verdad? Él no hablaba y nada, pero tú fuiste al doctor y tuviste la suerte de dar con la persona adecuada. Yo tuve la suerte de que él me dijo, ¿cuántas palabras dice? Ninguna. Yo debería decir tantas. Entonces tiene que ir donde fulana de tal, una neuropediatra, para que comience el proceso porque algo no anda bien. Sí, eso es parte, digamos. Ok, entonces, digamos que partiendo de esos síntomas o elementos que ibas visualizando, entonces te diste cuenta de que algo no andaba bien, fuiste donde los médicos correspondientes, se hacen los análisis, los estudios correspondientes, tienes la noticia. Háblame. ¿Cómo se la dicen? ¿Cómo te dicen? Exacto. ¿Cómo recibiste Vamos a hablar la noticia? Vamos a hablar de ese proceso, de cómo se enfrentan a ti, a explicarte ese proceso primero y luego entonces cómo tú vas tratando la noticia. Bueno. Incómodo. Lo sé. Uno lo repite muchas veces, pero siempre afloran las emociones porque es como el día donde la vida te cambia. Claro. Y yo lo acepté por ser diplomática con la doctora. Se le hicieron una serie de pruebas y sí, su niño tiene autismo, se califica en moderado, leve y agudo. Alejandro estaba en moderado. Okay. Yo dije, perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero realmente, dentro de mí, yo decía, no, ya se equivocó. Incluso yo me molesté. Y lo que yo quería, usted es un insolente. ¿Cómo te va a decir que mi hijo tiene autismo? Usted está loca. Era lo que yo quería decirle realmente. Pero por educación, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Empecé el proceso. Y que te digan, bueno, eso no tiene solución. Es decir, tienen que aprender a vivir con eso porque eso no es una enfermedad. Eso no se cura. Como les dije ahorita, si te dicen, tú le tienes que dar este medicamento por tanto tiempo y ya, o hay que hacerle una cirugía y después de la cirugía ya va a estar bien, pero eso no, y eso es algo para toda la vida. Entonces ya tú sabes que tú tienes una responsabilidad. Y lo primero que uno piensa es, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hijo? Esa es la incógnita de todas nosotras, la angustia, lo que nos da depresión, lo que nos mete en un estado de ansiedad, pánico, y tenemos nosotras que tratarnos a nivel terapéutico también. Una pregunta, yo también soy madre
Entonces, una pregunta que me surge inmediatamente de lo que tú nos estás contando, que te dieron la noticia, que tú era tu primer hijo. Sí. O sea, eras mamá primeriza. Sí. Y tú conocías en ese tiempo, ¿qué edad tiene Alejandro ya? 8 años, cumple mañana. Ah, sí, bueno, pues grandísimo. Vamos a mandarle un saludito antes de cumpleaños ahí a Alejandro. ¿Tú conocías algo de lo que significa tener, o sea, el autismo? ¿Alguna vez leíste antes de... no que si te imaginaste que tú pudieses vivir esa experiencia, porque uno nunca se la puede imaginar como madre, uno siempre quiere que sus hijos sean sanos y todo, no significa que él sea insano, pero realmente uno empieza a investigar después de, entonces te encontrabas prácticamente la mayoría de los padres, en el aire. Tal como tú dices, ninguno sabíamos de autismo hasta que nos toca. Hasta que nos tocó, ahí fue que empezamos a investigar. Como que no era un tema como que, déjame ponerme a leer sobre autismo. Nunca se me ocurrió. Y creo que a la mayoría. A menos que te tocara algún familiar y yo no tenía nadie relacionado. Uno veía personas en la calle, ay, qué pena, qué lástima. Incluso yo recuerdo que meses antes de yo empezar a notar eso, alguien que ya fue la que me guió en este camino, tenía un niño y ella me contó cómo fue el proceso y yo salí llorando. Yo tenía un negocio que se llamaba Chichi y ella me contó su historia y yo salí llorando. Le dije a mi esposo, ay, Dios mío, fulana tiene un niño, qué pena. Y yo lo más lejos que tenía que, como 4 meses después, entonces a mí también me iban a dar el mismo diagnóstico. Es terrible, es un poco complicado. Ok, Esther, pero la noticia es dura. Sí. Pero la tienes a mano. Háblame de ese proceso, de cómo tú pasas de la negación a aceptar la situación en la que te enfrentas y cómo tú canalizas el proceso para hacer de Alejandro un mejor niño. Sí. Cada día, porque conocemos esa parte de la historia también. Sí. Entonces, hablemos de esa parte. Que esto sirva de enseñanza, ¿eh? Sí. Bueno, es normal la negación y yo siempre le digo a los padres y a los familiares de esos padres que a veces lo presionan, como tú tienes que buscar ayuda, hay que darle su tiempo a que cada quien procese la noticia. Y como un duelo, porque se vive un duelo. En este caso, tu esposo y tú. Sí. ¿Quién fue más fuerte ahí? Mi esposo. ¿Cómo tu esposo te soportó? Porque al ser médico y él tiene que lidiar con una serie de situaciones así complicadas, bueno, puede pues manejar mejor ya lo manejaba mejor. Y las mujeres que de por sí somos más emocionales, pues por supuesto que yo fui la que me vine abajo. El proceso de negación es lo más normal. Uno en un inicio siente como vergüenza de no aceptarlo. Porque uno siente como, Dios mío, yo no quiero a mi hijo, entonces, por tener una condición, ¿será que uno entonces se siente mal por eso? Las personas te hacen sentir culpable, como tú ves ese niño, entonces tú no buscas ayuda y comienzan a presionarte. No te dan el tiempo de tú asimilar algo totalmente nuevo que tú no tienes ni idea, porque ustedes saben qué es lo grande del autismo, que no se sabe qué lo provoca. No hay nada que diga que si tú hiciste tal cosa en el embarazo, eso fue que lo provocó. No te dan una respuesta a qué se debe. Entonces, tú sabes que tu niño tiene algo que no se sabe de dónde vino ni por qué vino. Óyeme, eso es desesperante. Y tú poderlo asimilar en tu cabeza, necesitas tomarte un tiempo. Entonces, yo le recomiendo eso a todo el que se me acerca. Yo tengo un sobrino que le dijeron, pero él está negado. Déjelo que se tome su tiempo. Por supuesto, yo desde mi plataforma siempre digo a los padres, aunque ustedes tengan una sospecha y no estén seguros, sigan el proceso. Si no es eso, maravilloso. Pero sigan el proceso de ir donde tengan que ir, porque mientras más a tiempo comienzan a intervenir al niño, mejores son los resultados. Bueno, entonces, siguiendo la pregunta de José, yo me negué, me daba vergüenza decirlo, porque yo decía, si no es eso, me le van a poner un estigma a mi hijo. Y si después resulta que es un niño normal, entonces se va a quedar como el niño autista. No se lo decía a nadie. Se empezaron a regar los rumores y cuando la gente me abordaba sobre el tema, yo me molestaba mucho y ahí respondía de mala manera. O decir, ¿quién te dijo eso? Es algo muy privado. Y no reaccionaba quizá de una manera... ¿Te llegaste a enemistar con gente? No al punto de enemistar, porque yo no soy una persona conflictiva. Aislarte. Y te podría decir que de las pocas veces en mi vida que yo he reaccionado, porque yo soy como muy vive simple, que yo he reaccionado así un poco fuerte, ha sido con esa situación. Con ese tema. Porque es demasiado sensible. Claro. Pero no a punto de enemistarme. Lo oculté un tiempo.
trataba de no llevar a Alejandro a sitios públicos donde se fueran a dar cuenta que él tenía alguna condición. Me aislé de cierta manera. Lo llevaba al supermercado, cosas así. Pero ya luego, entonces, murió mi mamá. Okay. Y como que cuando te dan como todos esos choques juntos, yo dije, no, es que yo no puedo. Porque entonces tú cargar eso sola. Señor, es muy difícil. Tú vas a un sitio y como no saben que tiene el niño y si el niño se porta mal, entonces creen que tú lo estás malcriando, que tú eres una mala madre, que tú no le das educación. Porque no saben. Claro. Entonces yo decidí, dije, es que yo no, ocultándolo, yo no estoy ayudando a mi hijo. Si yo lo digo, yo puedo concientizar a la gente, educarla y hacerle la vida más fácil a él y hacérmela a mí. Y señores, fue una diferencia del cielo a la tierra. Claro. Yo entonces cuando lo acepté, por supuesto, yo tuve que ir a terapia. Sí. Y yo siempre se lo recomiendo a los padres, ustedes tienen que tratarse porque no es algo como que lo acepté, ya tiene autismo y se acabó. Tú tienes que vivir un proceso porque convivir con un niño con esa condición son muchas situaciones que se dan en la casa, que se dan cuando tú sales. Hay muchas cosas que tú tienes que dejar de hacer, muchos lugares que tienes que dejar de visitar. Gente que tú no puedes frecuentar, la gente que no te ayuda, señores, porque eso es de la cosa más difícil. Todo el mundo opina, todo el mundo te da sugerencias, todo el mundo dice cómo resolver el problema, pero al final uno tiene... Por ejemplo, en mi caso no pasó lo del divorcio, pero hay un alto por ciento de las parejas que le diagnostican a un niño se divorcian. Ya. O el padre dice que no quiere vivir con un niño que siempre está enfermo, que es lo que dicen. O hay una serie de conflictos entre la pareja porque por el manejo de la situación de que cómo lo vamos a tratar. Por ejemplo, tú salir a cenar una noche cualquiera con el niño se puede convertir en una pesadilla. ¿Cuál es el comportamiento para todas las personas que nos están escuchando o que nos van a ver por la plataforma? ¿Cuál es el comportamiento? Porque realmente es como tú dices, o sea, yo no me puedo imaginar. Tengo una amiga que también tiene un hijo que tiene esta condición y lamentablemente es como tú dices, la gente desconoce mucho el tema, también hay una falta de información y hay una información que no es real. Entonces tú los llevas a ciertos sitios y si el niño grita, si no quiere hacerte caso, si hay algún problema en el comportamiento, como que te miran. Uno lo hace, José. En el supermercado uno lo hace. O sea, tú estás viendo que hay un niño que está gritando y lo primero que uno hace es mirar a la mamá así como no le voy a decir nada, no le voy a decir nada porque está gritando y está molestando. Entonces hay mucha desinformación con respecto al tema. En tu caso, ¿cómo es el comportamiento de Alejandro? O sea, ¿cómo es el tener autismo moderado? ¿Qué cosas tú puedes hacer y qué cosas él no puede hacer? El autismo se le dice espectro porque es como un espejo que cuando le da la luz es miles de millones de espectros. Entonces ningún niño es igual a otro. Hay comportamientos que pueden ser similares, pero por ejemplo es muy delicado yo hablarle a la madre en general porque que su situación quizás no es como la mía y viceversa. En el caso mío no ha sido tan difícil cuando yo lo veo con otras madres. Alejandro, al ser más pequeño, en sí, por ser inmaduro, porque señor, un niño típico en sí es un niño que a veces se comporta mal. A veces uno todo se lo quiere, como decía mi mamá, achacar al autismo. Y no. Alejandro, por ejemplo, a veces íbamos a cenar y él es muy comelón. Él tiene una fijación con la comida, porque también dentro del autismo, por ejemplo, hay un objeto que ellos se enamoran. Sí, es decir, se obsesionan. Se obsesionan. Es un objeto, por ejemplo, hay niños que es con un cepillo de dientes, hay otro que es como con una almohada, un peluche, que si eso se queda, usted tiene que devolverse del avión o de donde sea a buscar eso, porque usted no va a poder vivir sin eso. En mi caso, Alejandro es con la comida. Y hay que mantenerlo controlado. Si vamos, por ejemplo, a un restaurante, Alejandro se paraba en una mesa y cogía lo que fuera de un plato. Él no preguntaba, no pedía permiso y la gente se quedaba como... ¿Qué pasó aquí? O, por ejemplo, si él veía algo con agua, una fuente, una cubeta, él se quería entrar. Y si uno se lo prohibía, entonces tiraba el piso, empezaba a patalear y a tirar unos chirridos que te rompían el tímpano. Y así mismo, como tú dices, las madres te miran, los demás te miran como ese niño. Los otros días entramos a Pizza Hut y él juraba que tenía que ir a un sitio que no lo dejamos. Y eso casi explotó y dijo un señor así mismo como, pero será loco, ¿y dónde están los padres de ese muchacho? Y entonces, la ignorancia del pueblo. Claro, es que es un tema que hasta que, es como tú dices, Esther, o sea, hasta que no te toca a ti, tú no sabes, porque no podemos culpar a las personas que desconocen. No, claro que porque cuando tú ves a un niño que está haciendo una pataleta, que está tirado en el suelo gritando, o cualquier cosa así, tú dices,
Oye, pero contrólalo porque realmente es incómodo. Entonces, ¿qué tú hacías en esos casos? Tú ibas y les decías... ¿Cómo manejabas esa parte? ¿Cómo manejabas esa parte? O sea, para que las personas que te oyen y que te van a ver sepan quizás de alguna manera u otra cómo manejarse. Tú ibas y les decías como una guía, como un gurú. Bueno, tú sabes, que tú le digas... En el caso mío... Tú ibas y le decías, mira, si él se acercó a la mesa y cogió la comida... Excúsame, lo que pasa es que él tiene esta condición, o tú tenías que convertirte como en una permanente narradora de lo que le sucedía a tu hijo. Eso depende. En un inicio yo me rajaba a llorar. Ay, pobrecito. Porque como que tampoco quería estar diciendo a todo el mundo, ay, mi hijo tiene autismo, como Claro, no es algo es que un tú quieras tema. repetir constantemente. Me daba vergüenza y yo pagaba con llorar. Claro. Se me hacía un nudo, entonces que tampoco podía hablar. Ujú. Y tampoco podía controlarlo. Una vez que se tiró al piso, yo me tiré también a dar gritos. Nos tuvieron que parar a los dos. Eso es un inicio, cuando todavía uno no conoce mucho y no sabe cómo manejarse. Y porque tal la vez no experiencia se ha te va dando. asesorado. Exacto. Así empecé. Ya luego, como que uno va cogiendo seguridad, porque es que uno se intimida mucho. Tú vas cogiendo seguridad, tú vas como protegiendo más a tu hijo. Ya entonces, cuando él tenía un comportamiento, por ejemplo, de que iba a una mesa y tomaba algo que no era de él, yo pedía disculpas y le decía que tenía una condición, porque tampoco quería que pensaran que era un maleducado. Exacto. Claro. Ujú. La gente en ese sentido sí era comprensiva. Inmediatamente tú le dices, ay, no, pero no hay no, problema, está bien. déjalo. Déjalo. Claro, El sí, déjalo. claro, claro. Ujú. Y hay personas, también hay ocasiones que tú explicas un poquito más detallado. Hay otras ocasiones donde simplemente a mí no me da el deseo de decir nada y si a usted le molesta, yo lo lamento. Ya. Yo lo No hay lamento. opción. Eso es lo que hay y yo no puedo hacer nada. Entonces, todo va a depender. Hay gente que sí quizás se merece una explicación. Cuando la gente se pone muy impertinente, entonces yo no explico nada. No, claro. Es decir, piense lo que usted quiera pensar. ya. Porque ya bastante tengo yo con mi hijo también como para cargar con lo que usted piensa. Entonces, también, todo va a depender de las De las circunstancias. circunstancias. Ujú. de las ¿Y te has circunstancias. encontrado con una sociedad empática con el tema del autismo? ¿O te has encontrado con una sociedad que indiferente, que si no es a ellos que les toca, no tienen que ver con el otro? No comprenden. No comprenden. Bueno, en mi caso yo la llevo fácil. Quizá como yo me manejo mucho con las redes Exacto. y hablo mucho de Alejandro, ya donde quiera que nosotros llegamos somos bienvenidos. Y como quizá yo peco de ser un poquito directa en las redes, yo creo que nadie se atreve Sí, a también. meterse conmigo y con Alejandro, pero no es el caso de la mayoría de las madres. No. Entonces yo no puedo generalizar. Todavía falta mucha empatía. Falta mucha empatía. Háblame entonces, Esther, un poquito de ese... O sea, ok, tenemos la noticia. Tenemos que hacer esto, ya tú pasas el duelo que tienes. ¿Qué haces para entonces empaparte del tema y saber cómo enfrentar situaciones? Hay que leer. Hay que asesorarse con el centro donde se lleva de la terapia, con la misma terapista, para que te informe, para cómo manejarlo. Yo le escribía a cualquier hora de la noche, cuando me encontraba en una situación que no encontraba qué hacer, la impotencia. ¿no? Claro. Y gracias a Dios me tocó una persona que me guió. Sería bueno cuando hay otra madre que ya tiene más experiencia. A mí me tocó Luz del Alba, que para mí fue mi ángel, que ya su niño es mucho más grande que Alejandro. Entonces ella lo vivió y me guió de una manera. Y así yo he hecho con otras madres. Qué bueno. Hay eventos también. Por ejemplo, hubo uno en Santo Domingo hace poquito, donde le hablan a los padres cómo enfrentar y afrontar la situación. Y hay muchos live, hay muchas páginas, las redes ayudan mucho, Padres Azules, Padres Sin Límites, y ahí te ponen mucha información de valor. Entonces uno comienza a agregar todas esas personas. Hay grupos también, por ejemplo, aquí hay un grupo del centro de Puerto Plata, hay otro en un centro en Santiago, donde se comparten artículos. La madre dice, miren, madre, a mí me funcionó tal cosa, Luis Eduardo hizo tal cosa, yo le edita esto. Incluso la comida, porque deben tener una alimentación especial que la puede comprar. Te dicen, en este supermercado encontré esto. Y lo ideal es uno acercarse a padres que estén viviendo la misma situación y buscar ese apoyo en esa comunidad. Ese impulso. Como esa red. Sí, Esa red sí. de apoyo Claro. que es tan Que la idea es importante, ampliarla sí. más el próximo año aquí en Puerto Plata. Yo me voy a encargar de eso Qué para bueno. que pueda ser de Mira, apoyo. y por ejemplo, el proceso, como te decía José, me llama ¿son niños que siempre van a tener que ir a terapia? ¿Es de por vida que tienen que ir a terapia? Sí. No les dan medicamento. Depende. Ok. Hay niños que tienen trastorno del sueño
Ok. Y hay que medicarlos Depende para que de la puedan condición. dormir. Hay Ok. otros niños, por ejemplo, que se les desarrolla la epilepsia, que es el caso de Alejandro. Alejandro toma medicamentos para la epilepsia porque si no convulsiona. Hay otros niños que son muy hiperactivos, que hay que calmarlos. Y para que, por ejemplo, te lo puedan aceptar en un colegio, tú tienes que mandarlos medicados. Hay otros que no necesitan nada y simplemente es su terapia y ya. Entonces, hay cosas que tú te vas encontrando en el camino porque Alejandro estaba bien y el año pasado fue que desarrolló la epilepsia. Y cuéntanos una cosa, Esther, por ejemplo, cuando ya Alejandro cumple ya la edad, porque me imagino que eso debe ser otro proceso, cuando Alejandro cumple la edad para iniciar la escuela, Él está en la el escuela. colegio, Sí. ¿qué tan difícil fue ese proceso para ti? Vamos a hablar de eso, porque eso sí es Exacto. importante. Vamos a hablar de educación y ya vamos a entrar en los temas Eso sí es importante. Mire, de apoyo y señores, ayuda que tengan estas familias. Sí, porque ya tenemos, ya sabemos, ya tenemos ya la Sabemos información. cómo funciona la cuestión. Ya tenemos la información de cómo es que Esther se entera del tema, lo difícil que fue, cómo los doctores y buscar una buena asesoría con una persona que te toque adecuada, Claro. no quedarte ahí, buscar si tú sientes que hay algo extraño. Entonces sabemos ya que tienes que llevarlo a terapia, lo difícil cuando las personas no entienden la condición y lo poco informada que está la población con respecto al tema del autismo. Entonces Claro. ahora cuéntanos de ese momento cuando tú inicias lo que es la sociabilidad de Alejandro, porque va a salir al mundo. Exacto. Ya no va a estar cuidado por mami y ya no va a estar en tus manos. Ya va a relacionarse con otras personas. Cuéntame. en mi caso, como el diagnóstico fue casi a los 2 años, él empezó el colegio al año. Ok. Y como no tenía ninguna condición, me lo aceptaron. Hasta ahí Perfecto. estuvimos bien. Ya cuando se dio el diagnóstico, que yo tuve que cambiarlo del colegio, entonces, señores, ahí es que se complica la situación. Porque en este país no hay colegios que quieran trabajar con esos niños. Eso es casi rogando, implorando que te acepten a tu hijo. Porque ellos entienden que y realmente no hay un sistema preparado para tratar a esos niños. Entonces te ponen todos los peros para no aceptártelo. Cuando tú ruegas y buscas la 1000 maneras, te exigen una maestra sombra, como se le dice, una maestra de apoyo, que debe estar exclusivamente con tu hijo, que la debe pagar el padre. Es decir, además de la mensualidad del colegio, el padre debe buscar Esa maestra. esta maestra para que esté con su hijo, porque él no puede ir al nivel de los demás niños, ni se le puede dar la clase igual. Por ejemplo, Alejandro no habla y él no entiende cuando tú le dices algo. Entonces, la maestra tiene más o menos que lo que la profesora dice, explicando. adecuarlo a que él lo Adecuarlo a que entienda lo y vaya trabajar comprendiendo. incluso con un libro, con un sistema diferente. Él está en el curso no para aprender a leer, sino para que aprenda a socializar. Exacto. Entonces, a Alejandro se le sigue su terapia en el colegio, de que, por ejemplo, pueda juntar formas iguales, colores iguales. Eso es lo que él se trabaja. Mientras los demás están en otra cosa, él está en esto. Por eso se necesita una maestra. Ahora, no todo el mundo puede pagar 10,000 pesos por una maestra sombra, además de eso una te iba a mensualidad de decir. colegio. O sea, ¿qué haría una mamá, una familia que tiene esa condición en No un- estudia, no en- se lo no acepta. estudia porque no están las condiciones dadas para que eso? Porque imagínate, no tienen recursos. ¿Cómo van a pagar un colegio? Apenas pagan un colegio y tienen que pagar una maestra particular. Además de la terapia. Además de entonces. la terapia. Además de la terapia. Y los seguros no lo cubren. No, eso no lo cubren. Estamos ahora uniéndonos para... Atención, seguros. Ahora hablemos. Ya estamos claros que en un me estás hablando de un colegio privado. Entonces, como en un centro privado, regularmente tienen un poco de libertad para establecer reglas. Ni hablar de los centros educativos públicos, ¿verdad? No, eso no. Eso yo creo que eso Hay una es escuela imposible. especial aquí, la Peña Gómez. Hablemos de eso. Pero la Peña Gómez tiene un tema que te lo acepta hasta una edad. Que creo que hasta los 7 u 8 años. Ya después de ahí, vaya con su hijo donde usted pueda. Entonces, ya cuando el niño está grande, tú no encuentras qué hacer con él. ¿Y cuál fue la primera respuesta que tú encontraste en los colegios públicos cuando tú ibas con esta condición y tú querías inscribir? ¿Qué era que te Realmente decían? en público, yo te voy a decir la No, verdad, no, yo no, nunca en intenté. privado, En privado. privado. En Sí. privado. En privado. ¿Qué te decían? Eso, de que no, porque si es difícil, nosotros tenemos tantos niños, entonces manejar un niño especial. Mire, y a mí me trataron suave, pero por ejemplo, todavía cuando inició este año, a mí me llamaban madres llorando, porque después que te dan el diagnóstico, el otro trauma es cuando a ti te dicen que no a un colegio porque tu niño es diferente.
Mira, yo Exacto. fui a tal colegio y me dijeron que no me van a aceptar a mi niño por la condición. Tú sientes que te lo están discriminando. Ujú. Y esas son de las cosas que más duelen cuando a ti te discriminan a un hijo. Claro. Y hubo muchas madres que no le aceptaron. Simplemente no te lo podemos Que no aceptar. había condiciones. Entonces, Y la ley, escúchame José, tú eres Sí, abogado, ¿verdad? sí. La ley no protege este tipo de situaciones, no hay una, o sea, porque yo tengo entendido que hay una política de inclusión. se supone. ¿Verdad? Bueno, se supone, en no, teoría. está en la ley. Entonces, no hay una ley que la respalde a ella no solamente, a todas las madres que tienen un hijo donde obligue a los colegios a aceptar este tipo de chicos que tienen una condición especial y que si ella lo puede pagar, no tenga que rogar por educación para su hijo. No, ¿Existe o no? Claro, claro que sí. Es que inclusive, y Esther, digamos, puede estar un poquito más empapada que yo, a pesar de que es un tema legal, pero hay un proyecto en camino. Pero el proyecto no termina de aprobarse y de ponerse en ejecución. ¿Por qué? Porque aparentemente los políticos están en otros temas ahora. Bueno, Y entonces yo soy de los que digo, en este sentido, Carla, caramba, qué difícil es en la sociedad dominicana brindarle protección a personas que realmente ameritan una protección plus. sí. Porque no estamos hablando de la protección, tal vez, a yo acceder a un centro de salud pública, procurar algún medicamento de bajo costo, que es una situación, digamos, momentánea y pasajera. Estamos hablando de una situación bastante peculiar que no tiene un tratamiento concreto, sino que va a depender de cada niño, como lo has manifestado, Esther, aquí. Entonces, caramba, ¿cuándo el Estado Dominicano va a realizar las acciones pertinentes? ¿Para qué? Para crear los centros de apoyo que sean públicos, que sea con un personal capacitado, que existan centros educativos o que se le imponga a los centros privados tomar las medidas necesarias para que estos niños puedan incluirse con un currículum especial. ¿Cómo es el discurso? Particular, precisamente para poderlos colocar o impulsarlos a que estén en una condición de igualdad y los niños puedan crecer y desarrollarse. Para poder insertar. Tal como Esther lo está haciendo, que lo está haciendo muy bien con su hijo, impulsando y haciendo todo lo que está a su alcance para que su hijo pueda vivir en un ambiente social como los demás. Inclusive lo vi, como te dije, fue ayer o antes de ayer que lo vi en la clínica, transitando bastante bien, bien acompañado y todo, sin ningún inconveniente. Entonces, ella, gracias a Dios, tal vez la puso en una situación, vamos a decir, difícil, porque realmente lo es. Y ella y su esposo cuentan con los recursos y tal vez con la inteligencia ahora emocional como para poder informarse, tener acceso a la información y todo eso, pero ¿y los demás para cuándo? Como dicen. Mira, por ahí. yo creo que es importante hacer un paréntesis en la conversación que estamos teniendo y hacerle un llamado a lo que es los diputados de aquí de la provincia de Puerto Plata. Siempre vemos algunos proyectos de ley que yo siempre me he preguntado, ¿para qué? O sea, ¿para qué existe? O sea, ellos pierden el tiempo muchas veces en proyectos de ley que no ayudan a lo que es la verdadera necesidad del momento, y que no ha existido. Entonces, cuando tú ves proyectos para cambiarle el nombre a una calle, que tú ves proyectos de los que préstamos se aprueban a la ciega. Exacto, nadie se opone. Que resulta que el diputado lanzó un proyecto de ley. Para tú lanzar un proyecto de ley, tú tienes que es un alto de papeles así, con las especificaciones, con todos los estudios, pero eso que le pasa a Esther es un proyecto de ley que debería aprobarse porque es realmente necesario. Ahora mismo Claro. lo urgente que nosotros necesitamos es que haya un CAE aquí, porque hay uno en Santiago y hay otro en Santo Domingo, que es un centro que se creó en el gobierno pasado y fue muy bueno, con un programa muy bueno de terapias. CAE. Me imagino Sí, centro de autismo. De atención, centro de atención integral. Pero también maneja muchas otras más Para la condiciones. pequeña infancia, algo así era. Entonces, la idea es que si se logra traer a Puerto Plata, todos estos municipios aledaños puedan, porque
Cuando no estaba este centro privado que logramos traer, teníamos que ir a Santiago. Dar esos viajes a Santiago con nuestro hijo, exponernos en la carretera. Entonces, eso es lo urgente que necesitamos. Lo otro es ver la manera de que hay un programa en las escuelas públicas para que les reciban los niños a las madres que no pueden pagar un colegio. Claro. Eso sería lo ideal. Claro. Y lo otro es crear alguna campaña de concientización. En la televisión ustedes nunca han visto hablando sobre eso. No. Solamente el 2 de abril. Y solamente el 2 de abril, y si acaso. Entonces, si acaso. si quizás puedan empezar a todos los ministerios de alguna manera a hacerse eco y ese presupuesto que tienen de publicidad nos pudieran compartir un poquito para una vez a la semana poner un anuncio de cómo las personas pueden ser más empáticas, cómo no juzgar, quizá cómo darle consejos a los padres, tips de cómo manejar, llevar a un especialista o pequeñas cápsulas informativas que ayuden a los padres. Eso sería de mucha ayuda. Claro que ¿Y sí. cuántas mamás tú has reconocido en esta red? ¿Cuántas personas? Por ejemplo, si estamos hablando de que estamos haciéndole la sugerencia a los diputados para que terminen de una vez por todas de aprobarlo y ponerlo en marcha. Supongamos que eso. ¿Cuántas personas Señores, antes de cada 10 niños había uno con autismo, ahora es de cada 3. Esto va en aumento, no se sabe qué lo está provocando. O sea que en la provincia de Puerto Plata, aledaños y etcétera, tenemos una gran población. Se hace necesario. Una gran población. Se hace necesario. Así es. Y pronto. Esther, tenemos que cerrar. Dale un mensaje a las familias que atraviesan por una situación como esta. Diles algo. Lo que yo siempre digo, como comunico en mis redes, todo se va acomodando. Al inicio es difícil de entender, de asimilar, pero como todo en la vida, luego las cosas se acomodan, llegan las personas correctas para ayudarnos en el proceso, para que no sea tan difícil. Yo diría que lo ideal es siempre saber que es nuestro hijo y que no importa la condición que tenga, nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudarlo a ser mejores. Y que Dios no abandona a sus hijos. Él nos va a abrir el camino y nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos afrontar este proceso. Y al final, señores, nosotros no tenemos que comparar a nuestro hijo con ningún otro, ni que sea inteligente como el otro. Simplemente que sea un niño feliz y saludable. Se lo digo yo, que mi niño tiene una condición de salud con el tema de la epilepsia. Y con el solo hecho de yo verlo feliz y que esté en salud, ya lo demás es secundario. Mira, para ya darte paso para que culmines con la entrevista, darte las gracias, Esther. Yo creo que ha sido muy edificante todo lo que nos has comentado y le va a servir de mucha ayuda. Me llena de orgullo, de verdad, y te admiro por la valentía de tu poder enfrentar el tema de esa manera, con tanto coraje. No es fácil. Las mamás somos débiles con nuestros hijos, los papás también, para que no te sientas mal, pero las mamás somos mamás. Claro. Papá es papá, okay, pero mamá es mamá. Pero mamá es mamá. Entonces, muchísimas gracias, Esther. Y mañana Alejandro está de cumpleaños, así que por favor, transmíteles nuestro cariño y nuestros saludos. ¿Verdad? Claro que sí. Señores, esto ha sido Contra las Cuerdas, pero yo no quiero irme sin antes decir algo. Aquí tenemos un ministro administrativo de la presidencia que está al lado de la oficina del primer mandatario de la nación. Tenemos una senadora de una trayectoria política de larga data, diputados y demás funcionarios de este gobierno y de los que han pasado y de los partidos de oposición y de los de izquierda y a todo el mundo. Creo que es hora de que este tema se le preste la debida atención, así como se le presta atención a los temas electorales y a los temas partidarios. Eso esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.